Ahora, yo he titulado este mensaje contra ti, ¿sí? O sea, contra usted, tómeselo así como personal, contra mí. ¿Qué es lo que hay contra mí? ¿Qué es lo que está contra mí? Ahora, yo creo que es muy sencillo averiguarlo y a lo mejor tú dices, no, Isa, y si te platicara todo lo que tengo contra mí, ¿no? Empezando, no sé, por mis papás, empezando por el jefe de trabajo, empezando por, no sé, en general, todo lo veo contra mí. Es más, hasta algunas acciones que ya hacen el gobierno o algunas otras personas, los vemos como personales, como, ay, es que está yendo contra mis propios intereses. Ahora, ¿por qué he titulado este mensaje contra ti? Y no es algo, aunque sí me voy a referir en cuanto a las cosas con las que nosotros estamos constantemente peleando, pero también quiero referirme a una resistencia que nosotros tenemos cuando nosotros nos estamos moviendo. Porque, pues tú puedes recibir algo en contra tuya, pero existe algo cuando uno se está moviendo, cuando uno está haciendo algo, cuando uno está en constante movimiento, que choca contra nosotros, que resiste nuestro movimiento. Ahora, esto en física existe, o sea, ustedes pueden verlo en diferentes, o ustedes pueden investigarlo ahí en Google o en YouTube, lo que sea, pero existe esta fuerza cuando uno va caminando, cuando uno va corriendo, cuando uno pues va en el auto, cuando uno va en un avión, existe esta fuerza que resiste nuestro movimiento. Y eso es algo muy interesante, porque en primer lugar, creo que pues todos nosotros como que hemos experimentado eso, como quiero hacer algo, pero cuando lo hago siempre resulta que algo me impide o que algo se resiste. Y no sé, creo que algo que nosotros debemos de tener en cuenta, porque definitivamente eso siempre va a estar. O sea, no significa que cuando uno quiera moverse, el camino siempre va a estar libre. No significa que cuando uno quiera hacer algo, o cumplir la voluntad de Dios, o cumplir el propósito de Dios, no significa que siempre va a estar todo como muy libre. Siempre va a existir una resistencia. Siempre va a existir algo que vaya en contra de lo que nosotros estemos haciendo. Y por eso he titulado este mensaje así. Ahora quiero que leamos un versículo que es donde me quiero basar. Me quiero basar pues prácticamente todo el mensaje. Es un pasaje, bueno, voy a leer 3, 4 versículos y luego después voy a leer más. Pero está en Romanos 8, versículos 31 y 34. Y como quiera, tengo la versión que voy a leer en la pantalla, pero ustedes también lo pueden ahí leer en su propia Biblia. Y dice lo siguiente: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Como les decía, siempre que estamos nosotros caminando, moviéndonos hacia el frente, existe esta resistencia. Ahora, aquí vemos 3 tipos de personas. Habemos 3 tipos de personas que en esta pandemia todos como que sufrimos de alguna manera en nuestra vida espiritual algún cambio. En nuestra vida emocional también, o en nuestra vida en general, todos aquí hemos sufrido un cambio muy drástico. Y aquí vemos 3 tipos de personas. La primera es las personas que están avanzando, las personas que se están moviendo hacia el frente, las personas que no se han detenido por nada del mundo, las personas que hacen todo para poder avanzar. Y puede ser tanto, por ejemplo, ustedes que vienen aquí a las reuniones y se están cuidando, pero también, por ejemplo, los que se conectan fieles siempre en línea, que por alguna razón no pueden venir, que es completamente válido y respetable y se entiende, pero ahí están, se conectan, están todo el culto. De hecho, es bien chistoso porque por ejemplo, una de mis chambas aquí en la iglesia pues es estar viendo la transmisión, ¿no? Estar viendo pues cómo se comporta la transmisión. Hermanos, hasta en la transmisión llegan tarde, hermanos.
Y deje usted, hasta en la transmisión se van temprano también. Un día les voy a mostrar una foto de la gráfica que me muestra YouTube. Hay cuenta que YouTube nos muestra así como que una grafiquita y se va viendo así, ¿no? Al principio algunos y luego de repente en la predicación como que dicen, ay sí, para que nos dé el pastor, pum, y ya, ¿no? Y luego de repente termina el pastor, ya está diciendo el pastor, bueno, sí, vamos a alabar a Dios y pum, se vuelve a bajar. Pero lo que voy es que hay gente fiel en eso. Hay gente que durante todos estos meses, 11 meses, 10 meses, no me acuerdo cuántos van, pero durante todos estos meses, cada domingo, cada miércoles se han conectado a las reuniones. Ahora, también, no nada más en la vida espiritual, sino también en su vida pues profesional o en su empresa, en su negocio o en su vida familiar también. A lo mejor algunos han aprovechado este tiempo para poder estar más cerca de su familia. A lo mejor ustedes han aprovechado este tiempo para poder crecer su relación con sus hijos o para crecer la relación con su cónyuge. O a lo mejor ustedes han aprovechado los jóvenes tal vez han aprovechado para estudiar más, para concentrarse más o para buscar algún curso y aprender otras cosas, aprender otras habilidades. Hay gente aquí que está avanzando. Esos son los que están avanzando. A ver, yo creo que muchos de ustedes han de decir, sí, yo soy uno de ellos, ¿no? Se siente identificado con todo esto. Pero tristemente, ya bueno, y cuando me refiero aquí, me refiero a ustedes, pero también a los de internet, ¿sí? O sea, no nada más a los que están aquí, todos los que nos están viendo, todos los que me están escuchando en este momento, aún a los que estén en el baño, también aplica, ¿no? Aparte de los que están avanzando aquí, hay gente que está quieta, que ni para adelante ni para atrás. Que no avanza, pero tampoco retrocede. Se siente a gusto, tal vez se siente cómodo, tal vez, a lo mejor no es que se sienta cómodo, pero no sabe cómo avanzar. Se siente estancado tal vez se siente pues presionado o abrumado por tantas circunstancias y cosas difíciles. No sé si les ha pasado, pero cuando yo trato, no siempre, pero pues trato de ver la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud y pues te pone tenso, ¿no? Te pone, o sea, sensible el ver cuántas personas están muriendo, cuántas personas se están contagiando. Y luego lo ves cada vez como más cerca, porque pues cada vez es más como que escuchas cada vez de personas cercanas que les está pasando. Y como que a veces esa tensión provoca que no muevas, que no hagas algo. Y digo, no quiero decir como que sea algo malo, sea algo bueno, simplemente creo que es algo que muchos de nosotros, y me incluyo, nos ha detenido a avanzar o a hacer lo que tal vez pudiéramos hacer y aprovechar de todo este tiempo. Pero estos son los más tristes, hermanos, los que siguen. El tercer tipo de personas. Y yo creo que nadie de los que están aquí estamos ahí. Esperamos. Y tampoco los que nos están viendo. Pero están las personas que están retrocediendo. Las personas que, pues bueno, no quieren avanzar o no pueden avanzar, pero pues dices, bueno, mínimo pues te quedas ahí donde estás, ¿no? Pero no, sino que se están dejando llevar por la resistencia que les estaba diciendo anteriormente y están retrocediendo. Su relación con Dios está retrocediendo. Su vida familiar está retrocediendo. Tal vez su salud está retrocediendo. Su escuela está retrocediendo. Su negocio está retrocediendo. Ahora estoy hablando de cosas meramente, de cosas provocadas por nosotros, no cosas circunstanciales. Porque, por ejemplo, tú me puedes decir, ¿sabes qué? Es que mi negocio está retrocediendo, pero a lo mejor es algo circunstancial por toda la pandemia, pero usted ha estado ahí trabajando y duro y ahí está al pie del cañón y le echa un chorro de ganas. Digo, hay veces que son cosas circunstanciales, pero hablo cuando nosotros provocamos ese retroceso, cuando provocamos el ir cada vez a menos. Es una sensación terrible. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado? Por ejemplo, yo antes de casarme, por cierto, aquí está mi anillo, ya se ve, como que quiero predicar con este micrófono, pero siempre se me va el micrófono para acá, entonces así. Pero yo antes de casarme, pues dije, voy a bajar de peso, ¿no? Se lo prometí a mi esposa. Y bajé
de 89 no, de 97 kilos por ahí que andaba. De 97 bajé como a 84 o algo así. O sea, sí me fue bien, ¿sale? Pero resulta que, pues bueno, pues ya, pues la luna de miel y toda esa onda. Y cuando regresé del viaje y todo, me fui a pesar y subí de peso y se sintió horrible. Se sintió horrible porque sientes que estás retrocediendo. O sea, yo nomás pensando, oye, me costó tanto trabajo bajar 13 kilos para en una semana aumentar 3. Y se siente bien feo, ¿no? Imagínense si en esas cosas se siente feo. En nuestra vida espiritual, tal vez no existe una sensación corporal o emocional, aunque yo creo que sí, pero tal vez no exista aparentemente, pero hay consecuencias más graves cuando uno retrocede en su vida espiritual. Lo peor del caso es que cuando uno retrocede, a veces no es tanto porque uno diga, ay, no quiero buscar a Dios, ay, no quiero una relación con Dios más íntima o crecer en Dios. A veces uno retrocede porque se deja llevar por esa resistencia de la que les hablaba. Ahora, una cosa es la resistencia que tenemos al avanzar, pero hay veces que nos dejamos llevar por esta corriente de aire o esta corriente de ideas o de cosas y terminamos teniendo un retroceso importante en nuestra vida. Ahora, lo ideal es que todos los que estamos aquí estemos avanzando, estemos constantemente caminando hacia adelante. Y la realidad también es que mientras usted avance, va a haber resistencia. Mientras usted crezca en su vida espiritual o mientras usted crezca en cualquier área de su vida, va a haber resistencia. Va a haber algo que va a estar topando con usted, que va a estar que lo va a tratar de frenar, por así decirlo. Mientras avance, habrá cosas que chocarán con usted y harán que se rinda o harán que se detenga o incluso que llegue al grado de rendirse. De decir, ¿sabes qué? Ya no más. Ya no quiero avanzar, ya no quiero cumplir el propósito de Dios, ya no quiero cumplir incluso el propósito de vida que algunos puedan tener. Ya no quiero tener un negocio, ya no quiero continuar con mi familia, continuar con mi relación con mi pareja, ya no quiero. Porque se dejan llevar por esa resistencia. Y eso es algo que nosotros debemos de ser muy conscientes de que existe. Ahora, quiero decirle algo. Si usted no siente resistencia, es porque tal vez no hay movimiento. Si usted no ha sentido esa resistencia, y no, lo digo tal vez porque tampoco quiero generalizar, pero es probable que si usted no siente esa resistencia, es porque no hay movimiento. Y esto usted lo tiene que llevar a reflexionar. Lejos de hacerlo sentir mal, debe llevarlo a reflexionar y decir, caray, como que si estaba muy a gusto. Y sabe, yo estoy bien seguro que cada que el pastor dice, vamos a abrir otra reunión, el diablo está, hijo de su... Yo estoy seguro que está así como retorciéndose el estómago y está así como, ay, ¿cómo que otra reunión? Y empieza a llenarnos así a los que servimos. Es otra reunión, hombre, qué flojera, pa. Y ahí andamos nosotros alimentándole la mente al pastor, así que no, pues no, estamos cansados, cosas así. Pero ¿sabe qué? Yo me atrevo a decirlo porque estoy seguro que cuando nosotros hacemos algo y causa incomodidad en nuestra vida, es porque vamos en buen camino. Porque significa que existe la resistencia. Y yo quiero que ustedes reflexionen esto, porque últimamente, y es algo con lo que de repente choco y de repente como que digo, en algunas cosas puede aplicar y no, pero hoy en día, nuestra generación, mi generación de jóvenes, ¿sí? Y yo creo que en general, pero se presentan más en mi generación, los famosos millennials, ¿sí? Cada vez la comodidad se vuelve como parte de nosotros. Y cada que algo nos cause incomodidad o nos cause inconformidad, nosotros ponemos una resistencia, ponemos un pero, ¿sí?
y buscamos como la excusa para no hacer eso que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Yo creo que es en general, pero bueno, se presenta más en mi generación. Y creo que eso tiene que cambiar porque definitivamente lo que el enemigo quiere es justamente eso, que la nueva generación se siente inconforme con cualquier cosa, se siente incómoda con cualquier cosa. Pero yo quiero decirle tanto a los jóvenes, pero también quiero decirle a todas las personas que me están escuchando, quiero decirles que no le hagan caso a ese pensamiento. Porque saben, sí puede causar tantita incomodidad, pero lo que provoca en el reino de los cielos, que un joven se levante a predicar, que un joven se levante a ir a hospitales, que un joven vaya y haga lo que tenga que hacer a las naciones, que un joven realmente cumpla su propósito en Dios, o que una persona cumpla su propósito de Dios, lo que causa en el reino de los cielos es grande. Por eso el enemigo va a llegar contigo y te va a poner trabas y trabas y trabas, y va a llegar contigo y te va a poner obstáculos y obstáculos. El enemigo va a querer ponerte compromisos y cosas en esas eventos o en esas cosas en las que tú tienes que, en las que tú quieres servir o en las que tú quieres hacer algo por el reino de Dios. Por eso el enemigo va a ponerte trabas, porque sabe que si un joven o una persona se atreve a cumplir el propósito de Dios, este mundo va a ser completamente diferente. El enemigo sabía que había pastores que querían abrir una iglesia por esta zona. Y existen pastores que abrieron esta iglesia, y los pastores se toparon con mucha resistencia, se toparon con muchas dificultades, con muchas cosas. Y no nada más aquí, sino en todo el mundo, en cada ciudad existe una iglesia, y en esas iglesias hubo resistencia. Pero lo que esas iglesias están provocando es algo que de verdad no tiene palabras. Es algo que de verdad mueve el mundo espiritual. Y eso es lo que el enemigo no quiere, que nosotros provoquemos ese movimiento en el mundo espiritual. La fuerza de la resistencia es proporcional al movimiento. No sé si ustedes han hecho eso, pero les pasa, van caminando y pues a lo mejor es casi imperceptible esa resistencia. Pero cuando ustedes van corriendo, ¿a poco no sienten ese airecito? Y cuando corren más rápido se siente más. O incluso cuando ustedes van en el carro y van a una velocidad pues tranquila, ¿no? Nada más así avanzando. Es más, con pura directa, ¿no? Van así avanzando. Bajan el vidrio y hasta dicen, ay, qué rico aire, ¿no? Pero ¿qué pasa si va a 100 kilómetros por hora y baja el vidrio? Se siente el aire, se empieza a escuchar un ruido bien feo y todo eso. Pero ¿sabe? Es porque la resistencia es proporcional a ese movimiento. Y en la vida espiritual, en el mundo espiritual, es exactamente lo mismo. La resistencia que usted va a tener es proporcional al propósito que usted se atreva a cumplir de parte de Dios, al movimiento que usted tenga en su vida espiritual. Créame, entre más resistencia, más crecimiento. Entre más resistencia, más movimiento. Ahora, esto no lo digo, quiero equilibrar un poco, porque a lo mejor ustedes no quiero que tampoco vayan así buscando la resistencia, ¿no? Porque puede pasar que de repente, por ejemplo, en algún momento se habló de que se tiene que sufrir por el evangelio, y ahí andan mucha gente buscando el sufrimiento del evangelio. La verdad es que no es así. Solamente estoy hablando de una reacción espiritual a lo que nosotros hacemos. Porque si usted se levanta a orar, es más, se lo pongo de esta manera: si usted quiere que su esposo se convierta o su familia se convierta, levántese a orar todos los días. ¿Y sabe qué va a pasar? Su familia va a estar incómoda. ¿Y sabe qué va a pasar? Su familia se va a oponer más. Si eso está sucediendo, tal vez sea una buena señal. Porque si usted lo deja de hacer, pues a lo mejor sí, todo va a estar en paz y no le van a decir nada. Pero si usted lo sigue haciendo, tal vez es porque en algún momento su familia va a llegar a los pies de Cristo. Es porque su esposo va a llegar a los pies de Cristo. Ahora, yo quiero decirle en estos últimos minutos, ¿qué es lo que puede estar en contra de nosotros? ¿Qué es lo que puede qué es lo que puede significar esa resistencia? ¿Qué cosas son esa resistencia? Existen dos tipos de resistencias. La primera es una resistencia externa, ¿sí?
una resistencia de afuera, una resistencia son factores, esta resistencia externa son factores que usted no puede controlar, cosas que definitivamente usted no tiene el control, que usted no puede provocar, cosas que simplemente vienen de quién sabe cómo, de quién sabe dónde, pero vienen. Esas son las resistencias externas. Y la mayoría de estas resistencias intentan detenerlo. Y en nuestra vida espiritual habrán cosas que nos quieran detener. Y la mayoría de ellas son provocadas por el enemigo. Ahora yo quiero mencionarle así nada más unas, tal vez hay más, pero creo que estas como que engloban un poquito más. Pero la primera de ellas que quiero mencionar es la opinión de los demás. Lo que los demás dicen de nosotros, lo que los demás ven de nosotros. Ahora, muchas veces esa opinión puede estar presente o se puede presentar a través de una crítica, a través de chisme o lo que sea. Pero también esa opinión a veces son cosas que nosotros como que damos por hecho. Que es que mi mamá piensa esto de mí, mi familia piensa esto de mí, ¿sí? Pero me quiero enfocar más en lo que a veces nosotros escuchamos de los demás. Y nos dejamos llevar. Y a lo mejor a veces a usted le ha pasado que pues ya, bueno, no sé si, creo que en todas las familias pasa, ¿no? Pero siempre que alguien como que se quiere poner las pilas, no sé, en la dieta, en el ejercicio y todo eso, siempre existe la carrilla, ¿verdad? O el típico, me te va a durar bien poquillo, hombre. O ya te quiero ver en 2, 3 semanas. Y la neta se agüita. La neta sí te desanima. La verdad es que sí dices, no, pues entonces ¿para qué? En 2 semanas voy a estar igual. Y creo que también pues literalmente, y a veces no tan literal, pero literalmente pasa en nuestra vida espiritual, ¿no? Le ha pasado que de repente usted dice, no sé, está en su casa y a lo mejor tiene una mala reacción porque pues somos humanos, nos equivocamos. A veces nuestro carácter, Dios transforma nuestro corazón y el carácter, pero lo va transformando, o sea, no es algo que se cambie de la noche a la mañana. Entonces de repente usted tiene una mala reacción y le dicen, no, que muy cristiano, no que mucho, gloria a Dios y aleluya, no que mucho Dios imparable, ¿eh? Y ahí están criticándolo. O usted quiere levantarse temprano pues a venir a la oración y de repente le dicen, pues para eso te levantas temprano, pues para recoger no va. Puede pasar que esas cosas vengan a desanimar a su vida. Y sabe, siempre, eso siempre va a existir. Eso siempre va a estar. Ahora, de forma indirecta puede suceder porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que de repente me topo con videos en YouTube o en las redes sociales de personas que no son cristianas y de repente estas personas hablan del cristianismo y de repente dicen algo y la verdad, le voy a ser bien honesto, a veces eso que dicen me afecta y digo, híjole, no. O sea, no, pues entonces no hago eso. Entonces, no hago el otro. Por ejemplo, algo que dicen es que el cristianismo es nada más para drogadictos y alcohólicos. Créanme que sí lo dicen. Los chavos de mi edad, influencers de mi edad, dicen que una constante es que nada más los drogadictos y los alcohólicos son los cristianos. Y ¿saben qué? En algún momento yo sentí como que, híjole, pues, a lo mejor y sí. Pero después empecé a pensar, oye, espérate, yo no fui drogadicto. Mi papá no fue drogadicto. Mucha gente no tuvo que pasar por eso para poder llegar a los pies de Cristo. Mucha gente no tuvo que pasar por problemas. Hay gente que sí pasó por problemas para llegar a los pies de Cristo, pero no todos. Y ahí es donde uno empieza a sentir esa resistencia. Cuando empiezas a creerte lo que otras personas dicen de nuestra fe, lo que dicen de nosotros. Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros, a quien escuchamos. Y no tanto porque a lo mejor, pues obviamente yo no le voy a hacer caso a alguien que diga eso. Pero debo reconocer que sí afectó mi fe. ¿Saben? A lo mejor literalmente no te va a afectar que alguien te diga o se burle de ti por ser cristiano, pero tu fe sí puede ser afectada. Entonces tenga mucho cuidado. Afirme su fe. Afirme su confianza en Dios. No deje que esas opiniones lo afecten. ¿Sabe? Entre más opiniones lleguen, acuérdese, es mejor. ¿Por qué?
porque la resistencia es proporcional al movimiento que usted tiene. Y si usted está creciendo en su vida espiritual, y si usted está creciendo en cualquier otra área de su vida, van a seguir llegando críticas, opiniones y muchas cosas. Aquí lo importante es que nosotros demostremos con nuestro fruto que esas críticas y esas opiniones están equivocadas. Y si eso sucede, créame, hasta esas personas inevitablemente, irresistiblemente van a llegar a los pies de Cristo. Otra cosa que podemos llamar resistencia externa son las tentaciones. Ojo, no el pecado, sino tentaciones. ¿Sí? Todo aquello que el enemigo a veces pone en nuestro camino o manda a nuestra vida o provoca de cierta manera. Y pues obviamente si lo hacemos resulta ser un pecado. Ahora, aquí yo quiero hablar un poquito acerca pues primero de Jesús. Porque me llama mucho la atención que Jesús cuando fue tentado, no fue tentado con algo más que la última tentación, sí habló de algo así literalmente arrodíllate ante mí y así. Pero las demás cosas, pues realmente no estaba siendo tentado como con algo tentado, ¿no? O sea, lo más le dijo, y pues tienes hambre, pues convierte esa piedra en pan. O levanta la piedra y que salga agua. Digo, creo que hasta cierto punto, pues si uno tiene hambre, le rascas a todos lados, ahí andas buscando galletas en tu carro, a ver si dejaste la galletita que dejó ahí solilla hace como una semana y ahí andas buscándola porque tienes hambre. Pero, eso es lo que voy, o sea, pues hasta cierto punto, o naturalmente, pues dices, pues es algo normal, ¿no? Es algo que de alguna manera, pues cualquiera haría. Pero Jesús representaba una tentación por la decisión que él había tomado, por el compromiso que él había hecho con Dios. Y sabe, muchas de las tentaciones, tal vez, si usted las haga, tal vez son cosas que no necesariamente sean pecado, pero automáticamente se convierten en un pecado porque está faltando a un compromiso que usted hizo con Dios. Y es importante que usted sepa identificar los compromisos que ha hecho con Dios. Porque tal vez usted, por ejemplo, hizo un compromiso con Dios de ofrendar a las misiones. Y sabe, yo sé que a veces hay situaciones difíciles y de repente puede ser imposible, pero cuando uno tiene su corazón en ese compromiso con Dios y cumple y hace hasta lo imposible por cumplir, por más difícil que sea la tentación, porque va a tener tentaciones, de decir, no, ¿sabes qué? No ofrendes. No, ¿sabes qué? No des para las misiones. ¿Sabes qué? No hagas esto. Y no nada más en dinero, sino puedo hablar de muchas otras cosas. Tal vez usted hizo compromiso con Dios de evangelizar a una persona, de traer a una persona aquí a la iglesia. Tal vez hizo un compromiso con Dios de guardar su corazón, de hacer cosas, de dejar de hacer cosas equivocadas, de tener ciertas reacciones equivocadas. Y va a tener tentaciones. A lo mejor usted hizo un compromiso con Dios, por ejemplo, de ya no gritarle a su pareja, de ya no gritarle a su familia. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar la tentación. Y a lo mejor usted dice, no, es que es completamente válido porque ya me hartó, ya estabas, ya, o sea, nomás dijo algo y detonó algo en mí y saqué todo el mugrero que tenía dentro. Pero a lo que voy es que va a tener esa tentación. Y a lo mejor dice, pues es que qué tan mal puede estar eso. El problema es que faltó al compromiso que usted hizo con Dios, a lo que usted le prometió a él. Por eso es importante que identifiquemos luego qué cosas son tentaciones y qué cosas son oportunidades. Porque hay una diferencia muy grande. Hay oportunidades, hay tentaciones que nosotros podemos confundir con oportunidades. Hay tentaciones que nosotros podemos decir, es una oportunidad, y tal vez no. Tal vez es una tentación para que usted ya no avance, para que usted ya no vaya a cumplir el propósito que Dios tiene para usted. La otra cosa de factor externo, y voy un poquito más rápido porque ya se está acabando el tiempo, es obstáculos en general, problemas, se quedó sin trabajo, lo de la pandemia, ya no hay dinero para pagar la escuela, una enfermedad, cosas que pues usted no provocó, cosas que pues, se presentaban como su jefe es de cierta manera, su jefe la trajo contra usted, de repente de la nada se puso bien necio con usted. De repente algún familiar se puso muy necio con usted. Obstáculos que suceden, pero que usted no provoca. También pueden ser estas resistencias externas. Voy a la otra parte, que es la resistencia interna. Y esto es bien interesante porque esto sí es provocado por nosotros.
Esto sí nace de nosotros. Esta resistencia está dentro de nosotros. Es una resistencia que nosotros provocamos o que nosotros ponemos. Y como les decía, tal vez no con la malicia de hacer algo en contra de Dios, pero nos creemos muchas mentiras o nos creemos muchas cosas y permitimos que esas resistencias se presenten. La primera de ellas es la falta de identidad y de propósito. ¿Y cómo nosotros podemos provocar la falta de identidad? No aceptando la identidad que ya tenemos, que es la identidad de ser hijos de Dios. ¿Sabe? Es que nada más con eso tiene. Con el hecho de decir, soy hijo de Dios, usted tiene puerta abierta para realmente cumplir un propósito perfecto e increíble, para hacer cosas extraordinarias. ¿Sabe? No significa que usted tenga la soberbia de decir, soy hijo de Dios y todos tienen que hacerme caso. No, no es una soberbia. Es esta oportunidad que tenemos para ver milagros, para ver cosas extraordinarias, para ver cosas extraordinarias en su familia, en su negocio, en su trabajo, en su escuela, en absolutamente todos lados. Pero mucha gente no quiere aceptar esa identidad. Mucha gente no quiere, o a lo mejor la acepta, pero no la valora, no la atesora, o la ve como algo que da por hecho. No, pues ya soy cristiano, entonces soy hijo de Dios. Sí, está bien padre ser hijo de Dios. Pero si nosotros entendiéramos lo que significa ser hijos de Dios, más bien, no entender, porque creo que sí lo entendemos, aceptáramos lo que conlleva ser hijos de Dios, creo que nosotros viviríamos una vida de constante milagros y de constante cosas sobrenaturales que pueden suceder en nuestra vida. También otra resistencia interna es una guerra emocional, una depresión, ansiedad, pensamientos. Y a lo mejor usted dice, es que esos pensamientos yo no los provoco, pero tal vez usted no lo provoca, pero sí le abrió una puerta para que esos pensamientos estuvieran. ¿Sabe? Muchas veces nada más nos quedamos con la idea de no, o sea, decimos, no le abramos puertas al enemigo. Pero ¿qué pasa cuando le abrimos puertas al enemigo? Porque el enemigo, en algún punto, cuando entra en nuestra vida, se empieza a sentir cómodo. No quería poner este ejemplo porque es un ejemplo, pues tal vez un poco, pues no tan espiritual, por así. Bueno, sí es espiritual, pero como que no. Yo acabo de ver una serie, de hecho se lo compartí con los jóvenes, algunos jóvenes se van a acordar, pero acabo de ver una serie que se llama Stranger Things. Ahora, esta serie no es algo que esté recomendando ver porque pues sí está un poquito complicada, pero me llamó mucho la atención algo de esa serie. Y es que pues había un niño que estaba como que lo estaba poseyendo algo, ¿sí? Y de repente pues estaba como que pues obviamente en su rollo de poseído, pero como que hacían todo lo que el niño les decía. O sea, una cosa en particular que decían es que siente mucho calor, ponlo en aire fresco, ponle el abanico para que no se sienta incómodo. Ya le ponían eso y ya el niño se tranquilizaba, no se manifestaba. Y de repente como que estaban viendo opciones pues para ver qué hacer con eso y todo. Y de repente la mamá dijo, oye, pues no se va el espíritu ese de este niño porque pues lo estamos haciendo sentir cómodo. No se va, en ese caso, el enemigo porque lo estamos haciendo sentir incómodo, bien cómodo. Le estamos cumpliendo todo lo que nos pide. Y resulta que ellos hicieron todo lo contrario. Por ejemplo, esto en particular, lo ponían en frío, pero después lo pusieron como con mucho calor. Y eso fue lo que provocó que ese espíritu saliera de ese niño. Ahora, yo sé que el ejemplo tal vez no es como que lo más cristiano, por así decirlo, pero hay una verdad en eso. Hay veces que nosotros hacemos sentir cómodos al enemigo. No nada más le abrimos la puerta, sino además le adornamos la casa. Sino además le estamos cumpliendo todos sus caprichos. Y tal vez por eso, usted no se ha podido librar de esas luchas espirituales o de esas guerras emocionales que tiene en su vida.
La guerra emocional es una guerra espiritual. Yo entiendo que existe una parte clínica, entiendo que existe una parte, pues, del cuerpo que provoca algunas cosas en el sentido emocional, pero creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, las guerras emocionales que tenemos, las podemos luchar con guerras espirituales. Y es más, hasta las personas que tienen alguna enfermedad también las pueden librar con la guerra espiritual. Pero es importante que nosotros dejemos de hacer sentir cómodo al enemigo. Porque ¿qué pasa? Tal vez si usted empieza hasta a tomar decisiones y dejar que el enemigo se deje de sentir cómodo, ¿se va a sentir incómodo usted? Sí. ¿Va a haber cosas en contra de usted? Sí. ¿Va a haber resistencia? Sí. Pero el enemigo se va a ir de su vida. El enemigo se va a ir de su familia. El enemigo se va a ir de sus finanzas y de todo lo que usted está peleando en este momento. Otra cosa, otra resistencia interna es el pecado. Porque ese sí nosotros lo provocamos. Ese sí es nuestra decisión. Nosotros provocamos esa resistencia interna. Y aquí es bien sencillo. Nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Nosotros debemos de vivir una vida constante de arrepentimiento. De vivir una vida analítica, no una vida así toda paranoica de que ay, moví un dedo, es pecado. No es ese tipo de paranoia. Pero sí una vida en la que usted diga, ok, le hablé mal a mi esposo, le hablé mal a mi esposa, le hablé mal a mis hijos. Tal vez dije algo que los pudo haber lastimado y entonces pues tal vez sí cometí un pecado. Oye, hice esto en mi trabajo, tal vez no era tan legal, entonces fue un pecado. Tal vez le dije una mentirilla así al maestro, le dije que tenía muchas cosas que hacer en las casas y no es cierto, me la pasé todo el día jugando FIFA. Un pecado. ¿Sabe? Debemos de constantemente analizar nuestra vida y si hay un pecado, si hay algo que fue un pecado, arrepentirnos. ¿Sabe? La gracia de Dios es algo que constantemente se renueva. ¿No dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada día? Y eso a nosotros no nos debe, no es que digamos, ay, bueno, sí, pues todos los días hay misericordias nuevas, aquí me quedo y a ver, cuando la ocupe voy por ella. No, es para que usted todos los días le diga a Dios, Dios, por favor, perdona mis pecados, límpiame por favor con tu sangre preciosa. Y ahí es donde se activa, donde se renueva esa misericordia que Dios le prometió todos los días. Ahora, quiero decirle cuál es la solución. El único remedio para todo esto que le estoy diciendo, el único remedio para la resistencia, y lo acabamos de leer hace ratito, el único remedio para la resistencia es que Dios esté con nosotros. Porque lo dice en Romanos 8:31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? En la Reina Valera, en la Biblia en la que la mayoría tiene, dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿qué resistencia se puede oponer a eso? Si Dios es con nosotros, ¿qué resistencia externa se puede oponer al poder de Dios? ¿Qué resistencia interna se puede resistir a Dios? Si Dios está con nosotros, ¿qué cosa se nos va a presentar que nosotros no podamos tumbar y seguir caminando en el propósito que Él tiene para nosotros? O seguir creciendo en nuestra vida espiritual. ¿Qué cosa se va a presentar que no nos permita realmente disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros? Si Dios es con nosotros, no hay absolutamente nada que pueda contra usted. No hay nada que usted no pueda librar si Dios está con usted. Y lejos de tomarlo como un cliché cristiano, porque a veces lo tomamos así, debemos de entender lo poderoso que es esto. Debemos de creérnosla. Es una promesa que Dios nos ha hecho impactante, impresionante. Es una oportunidad única para que usted pueda ver el poder de Dios todos los días de su vida. Lo único que tiene que hacer es que Dios esté con usted. Asegurarse de que Dios esté con usted. De que camine siempre de la mano de Dios. Si Dios está con usted, ni el pecado,
ni las críticas, ni los obstáculos, ni los pensamientos negativos, ni las malas motivaciones de las personas, ni la baja autoestima, ni la depresión, ni la ansiedad, nada podrá contra usted. El impulso que Dios le da a su vida, o el impulso que Dios te da, es mayor que la adversidad que el enemigo provoca. Por eso es importante que abrace esa verdad, que Dios siempre debe de estar con usted. Quiero terminar leyendo, ahora sí, Romanos 8, desde el 31 y hasta el 39. Y quiero que por favor, de verdad, pueda recibir cada una de las palabras que dice este pasaje. Vuelvo a repetir el primer versículo, ¿no? ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada lo puede separar del amor de Dios. Si usted abraza esta verdad, créame, no significa que no habrá resistencia. Sí va a haber resistencia, pero esa resistencia no va a ser suficiente para detenerlo a usted. Cierre sus ojos ahí donde está. Yo lo invito a que reflexione en lo que hablamos el día de hoy. Y a lo mejor hay cosas muy particulares que Dios le habló. Tal vez fue todo el mensaje, a lo mejor dice, no, todo el mensaje fue para mí. Pero tal vez hubo cosas que hicieron como que más ruido. Y yo lo invito a que usted le diga a Dios, por favor, Dios, ayúdame. ¿Sabes? Tal vez he tenido esta resistencia externa. Tal vez he tenido tentaciones, algunas de ellas he caído. Tal vez me he enfocado mucho en lo que los demás opinan, en las críticas y todo eso. Y eso me he dejado llevar por eso y no he podido avanzar. Tal vez hubo obstáculos, cosas que se pusieron enfrente, o que hubo personas que las pusieron ahí para afectarme. Tal vez hubo eso y por eso no he podido avanzar. Señor, ayúdame para poder enfrentarlo. Señor, yo te pido que estés conmigo para poder enfrentar las tentaciones, para poder enfrentar las opiniones de los demás y para poder enfrentar esos obstáculos. Pero Señor, tal vez hay una resistencia interna. Tal vez, Señor, he perdido la guerra emocional, he perdido esa guerra espiritual y he dejado que el enemigo se sienta cómodo, y te pido perdón por eso, Señor. Yo te pido que me ayudes a librarme de eso, que me ayudes a ser libre de eso, de esa atadura, y que pueda yo continuar con mi vida sin temor, sin nada, sin aflicciones, sin depresión, sin ansiedad, sin tristeza, sin falta de carácter, que yo pueda continuar con mi vida siendo transformado por ti. Señor, tal vez he cometido pecados, Señor.
He cometido pecados que me han llevado a fallarte, a faltarte, y eso me ha alejado de ti. Y Señor, yo te pido perdón por mis pecados. En este momento me pongo a cuentas contigo y me arrepiento de ellos. Usted sabe, hermano, cuál es ese pecado, y póngalo ahí a Dios, extérneselo a Dios y dígale: Dios, cometí este pecado, hice esto, te pido perdón por eso, te pido perdón por eso, Señor. De ahora en adelante ya no lo quiero hacer, pero necesito que tú me ayudes a poder enfrentar esa resistencia.